La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía del organismo y proviene de los alimentos. Pero para que la glucosa ingrese en las células, tiene que actuar la insulina, una hormona que produce el páncreas. Algunas veces el cuerpo no produce la suficiente insulina, o no produce nada de insulina, o no la usa adecuadamente. En estos casos, la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Claro, la diabetes es una enfermedad crónica que se debe a que una hormona que segrega el páncreas en el organismo, ¿verdad?, o disminuye la cantidad que existe o no puede funcionar bien. En el diabético tipo 1, ¿verdad?, es decir, disminuye la secreción de insulina. ¿Y la insulina qué es? Es la hormona que permite que el azúcar entre a la célula. Y el azúcar es la nafta del organismo. Nosotros necesitamos azúcar para pensar, para digerir los alimentos, para latir el corazón, para renovar la piel, para poder mirar. Es decir, azúcar, nafta, y nosotros necesitamos la insulina para que el azúcar entre dentro de la célula. Entonces, la diabetes es una enfermedad vinculada, ¿verdad?, es decir, con el metabolismo del azúcar. O sea, yo ya conocía lo que era la diabetes, que bueno, hay gente que le pasa que no tiene familiares o no conoce, pero yo sí en casa tenía mi abuelo que era diabetes tipo 2, entonces más o menos tenía algo de idea, pero sí, fue un cambio tipo totalmente. La diabetes es una enfermedad crónica que, dejada su libre evolución, lleva a grandes complicaciones, lo que nosotros llamamos complicaciones macrovasculares y microvasculares. Complicaciones macrovasculares: el infarto de miocardio, la falla cardíaca, la arteriopatía, con problemas en el pie, ¿verdad? Es decir, microvasculares: la retinopatía, que lleva a la disminución de la visión y la ceguera, ¿verdad? La nefropatía, que lleva a la falla renal, la polineuropatía, que lleva a problemas severos en el pie. Es decir, dejada su libre evolución, la diabetes genera enfermedades crónicas severas. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sano. Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre causan problemas como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de los riñones, problemas de los ojos, enfermedades dentales, lesiones en los nervios y problemas en los pies. Diabetes hay muchas. Está la diabetes tipo 2, que es más del 80% de la población. Tenemos en Uruguay más de 300.000 diabéticos y mucha gente no sabe ni siquiera que es diabético. Es decir, está la diabetes tipo 1, que es el 10 a 20% de la población. Está la diabetes gestacional, porque también existe diabetes en la gestación. Y en realidad, ¿por qué hay tanta enorme cantidad de pacientes diabéticos? Justamente por los malos hábitos de alimentación, por el incremento enorme de la obesidad en la población. Cuanto más obesos tenemos, más pacientes diabéticos tenemos. ¿Y por qué la obesidad, aparte de la genética, aparte de la predisposición es decir, familiar, aparte de ciertas razas, llevan a diabetes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el paciente empieza a aumentar de peso, come muchísimas grasas, come muchísimos alimentos ultraprocesados, come azúcares simples. ¿Qué está haciendo? Le está pidiendo ese páncreas segrega insulina. Empieza a aparecer un hiperinsulinismo. Más insulina, más obesidad. Azúcar, clean, caja adentro, acumulo como grasa, ¿no? Empezamos en una rueda en donde cada vez estoy más gordo, donde cada vez, ¿verdad?, es decir, aumento mi secreción de insulina, hasta que ese páncreas un día dice, basta, no puedo más, no segrego más. Y es ahí donde empieza a aparecer la diabetes. Así, tomaba mucha agua, iba mucho al baño, me daban muchos calambres también. Y esos fueron los síntomas como que más tuve. Y bueno, mi mamá empezó, vamos al médico. Y bueno,
El diagnóstico de diabetes puede aparecer a través de un examen de laboratorio. Puede aparecer porque nos lo derivó un oftalmólogo porque le encuentra una retinopatía diabética. Puede aparecer porque hizo una úlcera en el pie y apareció un pie. Es decir, el diagnóstico puede aparecer o por la complicación, por la diabetes per se o en un chequeo preventivo, ¿verdad? Son muchos los escenarios, ¿tá? Desde cualquier escenario es ahí donde empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar le decimos, y el control depende de qué paciente sea, porque cuando debuta un paciente diabético y el paciente diabético no termina de entender, quizás necesitará más de una consulta para que entienda que parte de la responsabilidad es del paciente para seguir bien en los próximos años. Al final me diagnosticaron diabetes, pero como fue tan leve que me dijeron tenés diabetes, no fue un cambio muy, muy drástico para mí. Después sí, el tema de la insulina fue como que todo un proceso, aprender a pincharme todo. Es más, la diabetóloga me trajo una naranja con jeringas para que practicara y bueno, aprendí ahí a los apurones. Hay varios tipos de diabetes. Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. Por lo general, se diagnostica la diabetes tipo 1 en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todos los días para sobrevivir. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. La diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Sin embargo, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y en los ancianos. Es el tipo más común de diabetes y está asociada al sobrepeso y la obesidad. Y existen estadios previos a la aparición de la diabetes tipo 2. Primero, la obesidad con la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo. Primer escaloncito, hiperglicemia de ayunas. Tengo un poquito más de lo normal, 1,01, y menos de lo que diagnostica diabetes, entre 1 y 1,25. Ese es el primer escaloncito de la ida del camino hacia la diabetes, que lo puedo revertir. Para llegar a la diabetes tipo 2 es un camino. Si podés debutar ya como diabético tipo 2, o podés debutar directamente con una retinopatía diabética, o podés debutar con un pie diabético, pero en realidad para llegar a la diabetes hay un trecho, hay un camino que puedo retroceder. Es decir, la diabetes 2 es una enfermedad que puedo mejorar y que puedo llevarla. Yo fue en el liceo que me dio, pero yo me juntaba con mis amigas y les decía, bueno chicas, yo soy diabética, puede pasarme esto, en tal caso tienen que hacer esto, o sea, están súper preparadas. En este momento hay 425 millones de diabéticos en el mundo y para el año 2040 se espera más del doble. Entonces sí, si nosotros no cambiamos esta ola, es decir, cada vez vamos a tener más pacientes diabéticos. Es necesario la concientización de la población de cambios en el estilo de vida, porque esto tiene un cambio y el cambio viene por los cambios en el estilo de vida. La diabetes es una de las primeras causas de amputación, la diabetes es una de las primeras causas de ceguera. La diabetes, es decir, ser diabético significa poder tener enfermedad cardiovascular. Es decir, la diabetes no es solamente una enfermedad importante per se, sino por todas las complicaciones que puede traer. La diabetes se puede prevenir, pero a su vez se pueden prevenir las complicaciones crónicas. Entonces es importantísimo que el paciente, cuando se sienta frente a nosotros, entienda que es diabetes, que es diabético y que la diabetes la puede regular, la puede mantener, la puede controlar. Nunca fui una persona de que diga no me gustan las verduras o no me gustan las frutas. Sí, obviamente tuve que incorporar más verduras y frutas a mi dieta, pero como que no fue un cambio drástico. Después la diabetóloga me fue enseñando de que bueno, si yo quería tener un permitido o lo que fuera, podía tenerlo. Entonces
bastante bien la llevé. Los hábitos de alimentación que eran un poco los de antes, incorporar los alimentos básicos en su estado natural, es decir, frutas, verduras, lácteos, quesos. Bueno, en el sentido, mis amigas son como que todas muy sanas, les gusta todo, como que, no sé, en vez de comer papas fritas, de última hacemos chips de zanahoria con apio, un dip de, no sé, con palta, algo así. Entonces, más o menos, tipo, nos manejamos bien. Igual así, si quiero comer unas papas fritas o lo que fuera, bueno, lo hago y después me controlo de igual forma y ya está. En realidad, si nosotros empezamos con el tema de prohibición, es decir, ya empezamos mal una consulta, ¿tá? Porque yo creo que es como meter para adentro a ese paciente y perderlo, ¿verdad? Lo que el paciente tiene que entender, es decir, ¿qué pasa en el paciente diabético? Bueno, lo que pasa es que ese páncreas no puede segregar bien una hormona que se llama insulina. ¿Y qué es lo que le pide al páncreas que segregue insulina? El azúcar simple y las grasas. Si yo vivo comiendo azúcar, pastelería, golosinas y miel, le estoy pidiendo a ese páncreas segregar insulina ya, segrega. ¿Y qué va a pasar? Como no lo puede hacer, viene como consecuencia la hiperglicemia. Entonces, lo que nosotros pedimos es eviten los azúcares simples, las grasas, las frituras, las mantecas, fraccionen los alimentos, hagan desayuno, almuerzo, merienda y cena, y en realidad los tipos de alimentos van a ser los mismos que los demás, pero alimentos simples, alimentos sencillos. Vamos a salir de los ultraprocesados, porque en realidad no le sirven al paciente diabético, pero tampoco a la población general. No es una prohibición. Traten de evitarlos en la diaria como se lo diría a cualquier otro paciente que no es diabético. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Es que para mí la dieta de diabético es como que el patrón ideal y que cada persona debería hacerlo. Incorporar el ejercicio físico en la diaria, pedirles a los pacientes, decirles a la población 30 minutos de cualquier ejercicio aeróbico, que puede ser una caminata, que puede ser una clase de gimnasia aeróbica, que puede ser bailar, que puede ser nadar, cualquier ejercicio que a la gente le guste y que sepa que lo va a cumplir diariamente. Y siempre hice toda actividad que se te pueda ocurrir, entonces eso lo continúo haciendo normalmente, como siempre, obviamente controlándome antes de ir a entrenar o de ir a andar en bici o salir a caminar por el tema de las hipoglucemias y no sentirme mal. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. Porque no es solamente la diabetes lo que lleva a la enfermedad cardiovascular, es la diabetes a lo cual se suma o se multiplica la hipertensión, la obesidad y la dislipemia. El paciente es un todo que necesita llegar a objetivos en glicemias, en peso, en presión y en colesteroles. Y eso es lo que nosotros educamos, es decir, por eso es importante que el paciente pase por una consulta diabetológica, porque el médico que está especializado en eso, es decir, tiene un rol de educador que es fundamental para el paciente, porque el paciente entiende que tiene que tener cambios, que tiene que hacer cambios de hábitos, que tiene que incorporar el ejercicio y que tiene que llegar a metas, que tiene que llegar a objetivos. Si no perfectos, tratar de ir lográndolos con el pasar del tiempo. Yo por lo general si salgo me doy un permitido, pero si querés comer una ensalada como que podés hacerlo, o alguna tarta o cosas saludables se encuentran en el mercado. La insulina es el único tratamiento para la diabetes tipo 1. Hoy en día solo puede administrarse inyectada, ya sea con plumas de insulina o con bombas de insulina. La diabetes tipo 2 tiene un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1, no siempre se va a precisar la administración de insulina. Adoptando un estilo de vida saludable y perdiendo peso, los niveles de glucosa pueden normalizarse. Junto a ello, se añade el uso de uno o más fármacos que ayuden a que la insulina funcione mejor.
La glicemia capilar es una herramienta que le permite al diabético saber si está en buen control metabólico. Y el buen control metabólico significa llegar a cifras entre 0,70, 1,10, 1,20 pre-comidas o ayunas y no más de 1,40, 1,60 2 horas después de comer. Es una herramienta que para nosotros es excelente, pero es excelente bien utilizada. Porque muchas veces el paciente va a pincharse el dedo, tiene 2, bárbaro, ¿para qué? Para ir a comerse, es decir, digamos, hidratos, para ir a comerse tortas fritas, papas fritas. No, eso no es así, eso no sirve. Es decir, el control de la diabetes va incorporado con una educación diabetológica. Yo estoy haciendo algo por mí, yo estoy llegando a un objetivo. Si yo estoy haciendo las cosas bien porque hago el plan de alimentación, hago ejercicio, tengo una hemoglobina glicosilada perfecta, no necesito ir 3 veces por semana o controlarme todos los días la glicemia. Es decir, pasa por el comportamiento, pasa por la educación diabetológica, ¿verdad? Es decir, a veces está mal usado ese control, es decir, que no lleva a nada si nosotros no sabemos cuál es el objetivo. Lo que nosotros esperamos es que el paciente diabético entienda, es decir, que nosotros podemos convivir con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso, ¿verdad? Es decir, podemos hacer una vida absolutamente normal y no tenemos por qué llegar a tener complicaciones y que nosotros nos cuidamos justamente para estar bien, para lograr una vida normal, ¿verdad? Para hacer todo lo que hace el resto de los pacientes, ¿verdad? Digamos, para no llegar a tener complicaciones severas como es una retinopatía diabética, un pie diabético, una cardiopatía isquémica. Al revés, es decir, siempre estamos atrás y estamos en el tema de prevención. ¿Por qué los mandamos al cardiólogo? Para evitar llegar al infarto. Llegamos antes, ¿verdad? Destapamos una arteria antes para no llegar al infarto. Trabajo en verano cuidando niños, estudio en Montevideo, que nunca tuve un problema, salgo con mis amigas, voy a comidas, hago todo como siempre. Un psicólogo hablando sobre diabetes insulino dependiente, ¿verdad? Es decir, presenta a dos diabéticos insulino dependientes, digamos, ya de mucho tiempo de evolución. Entonces ellos empiezan a hablar de cómo les cambia la vida, es decir, el hecho de la introducción del mindfulness en su vida. ¿Por qué? Porque mientras que iban al médico y cuánto pesás y cuánto medís y estás en sobrepeso y la glicemia y cómo está la hemoglobina glicosilada, es decir, sin embargo, cuando ellos solos se dieron cuenta de que, es decir, tenían una enfermedad con la cual debían convivir en el día a día y no se pusieron las presiones que nosotros ejercemos, es decir, qué diferente les empezó a ir cuando empezaron a vivir en su trabajo con diabetes, ¿verdad? En las actividades sociales, en las actividades deportivas, en su vida diaria, ¿entendés? Y cómo pudieron incorporar la enfermedad dentro, es decir, y llevarla mucho mejor y lograr los objetivos que realmente nosotros queremos.